¿Están mis amigos? Buenos días. Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Te invitamos a revisar nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, YouTube, Instagram y Twitter para brindarte toda la información nacional e internacional. Hoy, en esta mañana, vamos a tener a un distinguido especialista en materias de solución de conflictos, que es el doctor Hernán Uvas Chávez, con quien vamos a conversar todo lo que significa los efectos colaterales del impacto de la suspensión o el anuncio de suspensión de las operaciones de la minera en las Bambas. Con este detalle regresamos en breve. Bien, amigos, retornamos entonces al bloque de actualidad y tenemos aquí a nuestro distinguido invitado, el doctor Hernán Uvas Chávez, con quien vamos a conversar lo que ha sido el anuncio de la suspensión de las operaciones de la minera en las Bambas, y también vamos a tratar con él el tema de coyuntura referido a la denegación de la moción de vacancia el día de ayer. Muy buenos días, doctor Uvas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por esta gentil entrevista. Usted es un experto en solución de conflictos y las Bambas tiene que ver con la solución de conflictos. ¿Cuál es su opinión respecto a la suspensión de operaciones de esta minera que representa pues un buen ingreso para las regiones y para las comunidades locales? ¿A qué se debe que la minera haya anunciado la suspensión de sus operaciones? Bueno, yo creo que es un claro ejemplo de la importancia de la actividad minera peruana en el mundo. MMG ha dicho, ¿para qué voy a seguir perdiendo dinero? ¿Para qué voy a seguir estando en este problema? Mejor suspendo esta operación. Será grande, será importante, pero en el contexto mundial, pues no me perjudica tanto. Entonces, suspendemos operaciones, ahorro pérdidas y me dedico en aquellas operaciones que sí son rentables. Eso es lo que ha dicho MMG, eso es lo que ha anunciado. Por eso, en la bolsa de valores, todas las grandes empresas que tienen acciones en distintas bolsas de valores tienen que informar sus acciones para que sus accionistas decidan, sigo invirtiendo, vendo, retiro, en fin, eso es una política corporativa. Entonces, hay que verlo así, primero en contexto internacional, lo que ha pasado es que una gran empresa de talla mundial ha decidido suspender operaciones porque no somos de repente lo suficientemente relevantes. Si MMG Las Bambas fuera realmente importante para esta empresa de talla mundial, entonces no habría forma que paralice. Primer tema. Segundo tema, este conflicto es ya antiguo. La concesión del contrato se otorgó durante el gobierno de Toledo, la construcción se realizó durante el gobierno de Alan García y de Humala. Los primeros problemas, conflictos se suceden al medio del gobierno de Humala, hay un detonante al inicio del gobierno de Kuczynski, continúan durante el gobierno de Vizcarra, continúan durante el gobierno actual. Entonces, es un conflicto de larga data. Para prepararme para esta entrevista estuve leyendo los reportes de cooperación, fíjate, y ellos, en un reporte del año 2015, dan cuenta que el problema no es ambiental, no es de las operaciones de la mina, es por el polvo que se sucede por el tránsito de camiones por un camino que da acceso a la mina. Ya, entonces hay que recordar, ¿cuál es la causa del conflicto? Bueno, la minera Las Bambas, que ha pasado también por varios dueños, Glencore, Extrata, MMG, la mina compra el terreno a una comunidad y en contraprestación a ese terreno, la mina construye una nueva ciudad para 1,600 habitantes de esta comunidad, de Fuerabamba. Esa nueva ciudad se llama Nueva Fuerabamba. A cada cabeza de familia se le entregó una vivienda con todos los servicios, debidamente asfaltada, material noble. Están en internet las imágenes de Nueva Fuerabamba. Adicionalmente, a cada cabeza de familia, a cada hogar se le entregó la suma de aproximadamente $120,000. Adicionalmente, se generaron ciertos acuerdos y convenios para que vehículos, ciertos servicios de la empresa minera fueran prestadas por las comunidades que se encuentran en el área directa, circundante a la mina. Ese es el contexto dentro del cual se produce ya, digámosle, la licencia, entre comillas, la licencia social para que opere Las Bambas.
El conflicto se produce con comunidades que se encuentran fuera del área de influencia directa, en donde ellos también quieren ser partícipes de esos beneficios. Es más, en el periodo de compra de terrenos que estaba haciendo la empresa minera, hubo también problemas entre las comunidades porque unas vendieron a un precio y otras vendieron a un precio 5 veces mayor. ¿Por qué? Por la especulación y demás. Como sucede en todas las operaciones mineras, los distritos, las localidades más pobladas atraen pues población, porque están cerca, porque los proveedores tienen que estar por ahí, porque la población quiere acceder a servicios o a trabajo, en fin. Entonces, ahí hay un tema muy serio, muy grave con Chalhuahuacho, que la explosión poblacional que ha tenido y la demanda de servicios que ha tenido ha generado otros problemas, pero esos son problemas de índole local, regional, y que deberían ser atendidos con los ingresos provenientes de regalías y canon minero. Pero el problema que surge es con comunidades que se encuentran a 200 kilómetros de la mina, en donde el bloqueo es porque, si vemos la última acta que ha sido firmada y difundida, eh, las demandas son que la empresa minera contrate a los servicios de esas comunidades, que alquile camiones para esas comunidades y que resuelva algún problema de mantenimiento en esas comunidades. O sea, el problema, entre comillas, ambiental no es el problema de interés. Por eso es que este conflicto se ha venido arrastrando por tantos gobiernos y ha sido manejado de la misma manera. Se atienden los efectos de los conflictos, no se atienden las causas del conflicto. Si el problema es, si la causa del conflicto es el tránsito de camiones que generan polvo, y ahí voy a abrir un paréntesis, entonces hay que eliminar el tránsito de camiones para que no generen polvo, ¿verdad? Entonces, la vía es o un mineroducto o un ferrocarril. Pero entonces las comunidades del área de influencia directa se quedan sin estos contratos de servicios. Y si se hace el ferrocarril, entonces ya no va a haber forma de presionar por parte de las comunidades de influencia, del área de influencia indirecta. Esa es el raciocinio por el cual el proyecto del mineroducto no prosperó, porque las comunidades del área de influencia directa querían ser partícipes de ciertas actividades relacionadas con la actividad minera. Doctor Hernán Cuba, ¿no le parece que la actitud de estas comunidades que están en los alrededores del trabajo de explotación de la mina, ¿no cree usted que esta actitud, este bloqueo, solamente ha sido como para provocar que finalmente se logre el objetivo de que la mina suspenda sus operaciones? En realidad se hablaba mucho de que la Premier, bueno, es una persona antiminera, ¿no? Y que simplemente no querían, ¿no?, que esté en esta empresa minera. O sea, el objetivo creo que se ha cumplido, que la minera se sienta atada o entrampada en las demandas excesivas que piden ellos para dialogar, y finalmente se logró el objetivo de la suspensión de operaciones. ¿No es eso lo que querían? En realidad, en el trasfondo, políticamente viéndolo, ¿no es eso lo que realmente se quiere? Es eso lo que han buscado. Eso es lo que han buscado, pero no son las comunidades del área de influencia directa, no son las comunidades ni los gobiernos locales Avalga la delimitación, circundantes o que están cercanas. Son las comunidades que están fuera del área de influencia o que se encuentran en el área de influencia indirecta. Tan es así que el día de ayer se ha conocido que los alcaldes de los distritos que se encuentran dentro del área de influencia directa han pedido ya al Ejecutivo una compensación por el monto de dinero que no van a percibir producto de la paralización de actividades. Entonces tenemos dos grupos. Nuevamente, un grupo que se encuentra en el área, y eso es un criterio arbitrario, ¿no? ¿Cuál es esa área, es el límite directo o indirecto? Entonces los técnicos dicen hasta tanta distancia es directo y hasta tanta distancia es indirecto. Ok, tiene que haber un razonamiento. Entonces, las comunidades, los actores locales, los stakeholders en el área de influencia directa, social, ambiental directa, están, entre comillas, de acuerdo o están en buenas relaciones con la empresa minera. Los que están en contra son los que se encuentran en el área de influencia indirecta o más alejados. ¿Por qué? Porque quieren ser partícipes de los beneficios de la actividad minera. Ahora,
La lógica es la lógica sindical del siglo XIX, ¿no? Entonces, está la empresa trabaja, entonces bloqueo, huelga, entonces obligo a que la empresa quiebre, y para que la empresa no quiebre, entonces tiene que acceder a los planteamientos de esta paralización. Esa lógica sindical está bien, perfecto, opera, pero resulta que esta empresa es de tal envergadura que, bueno, dice, ok, listo, se para. ¿Se afecta al capital de esta empresa? No. ¿Quiénes van a ser los directamente impactados? Las poblaciones locales. Claro. Y, doctor Hernán, por ejemplo, ahora, ¿qué efecto va a ocasionar esta suspensión? La minera puede, digamos, volver a operar o simplemente esto ya es el anuncio de un retiro definitivo de No, la... es la suspensión de actividades, no es el anuncio de cierre de mina o paralización total. Aún si fuera ese el caso extremo, tendría que presentarse un plan de cierre y abandono de las instalaciones. No estamos en ese momento, es una suspensión de operaciones. Imagínate que una señora tiene, tú tienes una tienda, está cerca a un estadio, y con tus ahorros de la AFP has puesto la tienda. Y todos los días hay una barra brava que protesta, o que hay problemas con los policías. ¿Tu negocio va a poder prosperar? No. Entonces cierra, suspendes actividades para evitar más pérdidas. Eso es lo que ha pasado. Entonces la empresa ha decidido suspender actividades para evitar más pérdidas. ¿Qué se necesita para que se reanude? Bueno, seguridad jurídica, atacar el fondo del tema. ¿Realmente se quiere resolver el problema de las bambas? Ok, ataquemos el fondo del tema. El fondo del tema es cómo resolvemos los impactos ambientales del traslado del mineral. Un mineroducto, un ferrocarril que permita, por ejemplo, el traslado a través de vagones herméticamente sellados todo el mineral. Entonces eso va a significar un volumen mayor de producción y además un medio de comunicación que permita que las poblaciones aledañas ya no tengan que ir por carretera hasta el Cusco y de ahí bajar hasta Apurímac, sino que de repente sea más directo desde Apurímac, directo enlace a la costa, y permita, por ejemplo, que desarrollar el potencial de alguno de los puertos, incrementa el tránsito, incrementa el turismo, incrementa las actividades económicas, porque la carne de los productores, los cultivos pueden ser exportados, en fin, o sea, ataquemos la causa. ¿De quién es la responsabilidad que la minera haya llegado a suspender sus operaciones? Siempre la responsabilidad es del Estado. La Yo responsabilidad le siempre va a creo caer en el que Estado. demuestra una incapacidad de funcionarios para poder solucionar los conflictos. La PCM tiene una dirección específica de solución de conflictos, ¿no? Tenemos al ministro del Ambiente, ¿no? Y ministros que puedan de alguna forma, pero con usted hablamos también sobre el tema de la idoneidad, y en realidad todo esto conjuga para concluir de que digamos, el gobierno atraviesa una crisis política de tal manera que se trasluce la falta de idoneidad de sus ministros y de sus funcionarios de menor rango para poder haber llegado a una solución de conflictos. El precedente, doctor Hernán, que sentamos es muy grave, porque Así es. esta mina ha suspendido sus operaciones. Yo quisiera preguntarle en ese sentido si esto también puede suceder con otras minas, compañías que están acá en el Perú, ¿no? Y eso es lo que significaría para nosotros. Así es, o sea, si hay un sesgo para tomar las decisiones que perjudican, porque mi opinión personal es que yo creo que no debe haber minas, entonces implemento esa política, entonces ya no creo en las minas, pero no estoy viendo el daño que se hace al Perú. El ejemplo que trato de poner es, Arabia Saudita es un país en el desierto. Producto del petróleo, ahora es uno de los países más ricos, con mejor bienestar, uno de los países con mayor desarrollo, más ricos del mundo. ¿Tú te imaginas que hubiera habido un grupo de antipetroleros en Arabia Saudita? Como hubieras. Entonces, nosotros estamos haciendo eso. Somos un país potencialmente minero, ancestralmente minero, que necesitamos utilizar los recursos para que los beneficios de la actividad económica, de la extracción de esos recursos, nos ayuden a resolver los serios problemas de brechas de infraestructura que tenemos. Dejar pasar el tren de los commodities, dejar pasar el tren
de los precios de los metales que puedan retribuirse en recursos provenientes de canon y regalías para que los gobiernos locales, regionales y el propio gobierno nacional pueda construir hospitales, colegios, carreteras, en fin, es simplemente condenar a nuestro país al atraso y al subdesarrollo. Usted dijo algo muy, Sí, perdone que le interrumpa, doctor Herrán, usted dijo algo muy importante sobre el accionar del sindicato o de los sindicatos que están detrás, o las personas sindicales que están detrás de este conflicto del siglo XIX, con quemallantas, bloqueo de carreteras, presionar, arrinconar al empresario, al empleador, para que ceda a las presiones o pretensiones no para beneficio de ellos. Digamos, ¿qué instancia en el Perú, o sea, qué órgano en el Perú, el Ministerio de Trabajo, no se viene haciendo un trabajo, digamos, un enfoque adecuado de cómo ejercer, ¿no?, los derechos laborales, colectivos, demandas de esta naturaleza? Porque, doctor Hernán, si esto no se corrige, nosotros vamos a seguir perennemente en la misma situación. Estamos retrocediendo al siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Preocupa. Le exigimos a la minera que no contamine el medio ambiente, que no produzca demasiado polvo que pueda afectar a las comunidades. Siempre nos estamos enfocando, ¿no?, en el quehacer de las compañías mineras y les exigimos hasta más no poder, ¿no?, que ellos tienen que respetar derechos de las comunidades. En eso estamos de acuerdo. Pero, ¿y lo otro? ¿Y las reclamaciones? ¿Cómo se enfoca? ¿Cómo tenemos a ese punto? Es lo que quiero llegar con usted, porque en realidad, si eso no se soluciona, si no volvemos al siglo XXI y nos quedamos en el siglo XIX en reclamaciones sindicales, pues de nada va a servir que la minera tenga la mejor voluntad de solucionar, la mejor voluntad de beneficiar a las comunidades adherentes, si nos vamos a situar en unas reclamaciones muy obsoletas, por lo menos en sus procedimientos, ¿no? sí, o sea, esa lógica sindical del siglo XIX está basada en la confrontación. El obrero explotado y el empresario explotador. Esa lógica ya terminó porque la globalización, el mundo actual es muy diferente. ¿Cómo salir de ese tema? Dejar de pensar que la mina es la solución al empleo o a la solución a las necesidades de la comunidad. La vida de la mina, pues, 20 años, no sé, 30 años, ¿va a dejar de existir una comunidad después de esos 30 años? No. Los ingresos provenientes de las industrias extractivas son efímeros en el sentido que tienen una relación muy pequeña en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿cómo resolver la actividad productiva? Por eso te decía, si las comunidades son agricultoras, ganaderas, en fin, turísticas, esa es su actividad principal, por llamarlo de alguna manera, entonces potenciemos esas actividades. De repente, efectivamente, el ferrocarril va a permitir que los ganaderos saquen su producción hacia la costa, donde hay demanda, que haya mayor flujo de turistas para aprovechar esas actividades turísticas, o que haya mayor camino para la diversidad de la gastronomía cultural, la festividad, en fin, oportunidades para trasladarse a la capital, para poner un ejemplo, para que los hijos de esas comunidades puedan acceder a estudios superiores a una mayor velocidad y puedan regresar, por ejemplo, fines de semana a sus casas, a sus comunidades, en fin, o sea, potenciar la capacidad de desarrollo. En lugar de potenciar nuestra capacidad de desarrollo, estamos potenciando la capacidad de destrucción, estamos potenciando el enfrentamiento, estamos potenciando la impunidad y estamos potenciando la violencia. Hay que resolver los conflictos atendiendo las causas, no yendo a firmar un acta con compromisos que no se cumplen. ¿Qué ha pasado con este tema de la carretera? La mina compró ese área, ese terreno a la comunidad. Había un camino vecinal que usaba la comunidad para desplazarse. Al comprar el terreno, la empresa utilizó ese camino ya existente para sus operaciones. Pasaron los años y dijeron, bueno, mucho polvo, entonces ya, que se asfalte, ya, lo va a asfaltar el gobierno local. El gobierno local a los 2 años, dijo, no estoy en capacidades de hacerlo. Ah, ya, entonces que pase al gobierno regional.
El gobierno regional dijo a los pocos años, no puedo hacerlo. Ah, ya, entonces llegó el señor Vizcarra y dijo, ya, lo va a hacer el gobierno nacional. ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental para el asfaltado de la carretera de 200 kilómetros? Entonces, por eso, o sea, realmente es atender pues de manera populista, de manera fácil. Yo no, lamentablemente no voy a decir las cosas políticamente correctas, yo voy a decir las cosas técnicamente correctas. Solucionemos la causa, atendamos la causa para atraer esa inversión que necesita. Creo que la región que tiene mayor potencial minero es Apurímac. ¿Tú te imaginas el canon minero que va a recibir una de las regiones menos pobladas del país si prosperan todos estos proyectos mineros, Sobre todo te digamos, va con a un ayudar a esa ferrocarril? región a salir de la pobreza, ¿no? Sería, Que es es- realmente el desafío que tenemos, pero eso no se entiende, no se lee, no, no sé, no no, yo se practica en esa dimensión, y eso sí no lo comprendo. No lo comprendo porque efectivamente un ferrocarril que atraería, no sé si esa es la alternativa más adecuada, porque ¿quién lo financia? Costaría cerca de 9.000 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo demoraría su construcción? Ok, ¿cómo se opera? Pero sacaría a Apurímac del encierro que tiene, porque para llegar a Apurímac o va por Cusco o tiene que ir por Arequipa para llegar al Cusco para ir a Apurímac. Entonces, atraer esa inversión es necesaria, es la seguridad jurídica, pero a eso viene el tema, que si el Estado no da las garantías, la seguridad jurídica que atraiga inversión y resolvemos estas causas de este problema, si no lo hace así, vamos a seguir teniendo paros de carreteras, enfrentamientos, muertos y vamos a seguir hablando de este tema en varios años. Finalmente, doctor Hernán, y una opinión muy corta sobre el tema de la moción de vacancia, porque nos gana el tiempo. Finalmente no prosperó la moción de vacancia presentada por la congresista Chirino, fue 76 votos en contra. Eh, el presidente Castillo ha tenido reuniones con diversas bancadas del Congreso y grandes titulares que dicen que han hecho como se dice, algo como si fuese una tregua entre ellos para poder dedicarse a construir un Perú histórico. ¿Qué opinión le merece? Me parece que estamos perdiendo de vista el daño que se está haciendo al país. Eh, la capacidad de indignación de las personas parece que se ha reducido. La imagen del presidente de la República tiene que ser intachable. Reunirse con proveedores, entre comillas, para ver temas personales, fuera de horario de oficina, por el más alto funcionario, para mí califica como un acto inmoral. La fiscalía determinará si es que es un acto ilícito, y en cuyo caso estamos hablando también de otra cosa. Pero Pero inmoral sí es. ¿cuántos, pero inmoral sí es, Mm. cuántos más de esos actos inmorales van a ser suficientes para que ya haya capacidad de indignación y digamos, ya sí, ahora sí ya es, inmoralmente ya es que es suficiente, ¿no? Ya sobrepasó los límites de lo moral. O sea, ¿realmente estamos hablando de eso? ¿Estamos aguantando inmoralidades? ¿Estamos aguantando situaciones? Porque, bueno, no es el momento. Yo no sé si es apoyar la gobernabilidad o apoyar el desgobierno. En nuestro país, realmente 12% de inflación acumulada, 14% de devaluación, 15.000 millones de dólares que se pierden por falta de estabilidad jurídica. Una inversión minera de 10.000 millones de dólares en riesgo como es Las Bambas. Coracora, Apumayo, cerca de 3.000 millones de dólares de inversión. O sea, de eso estamos hablando. A eso se le quiere dar estabilidad, a eso llamamos gobernabilidad, o más bien hay que llamar las cosas como son, desgobierno. Es inmoral, finalmente, para usted, doctor Hernán, que un presidente como el señor Castillo Terrones constantemente y debido a una terquedad, porque se ve que es parte de una terquedad política, el colocar ministros no idóneos, ¿no? Para el cargo. Estamos viendo un ejemplo de ello, lo del tema de la suspensión de las operaciones en las Bambas. Eh, Luego también las visitas clandestinas fuera del Palacio de Gobierno y a altas horas de la noche, el haber encontrado dinero en el baño a su ex secretario general,
y que el día de ayer declara pues infantilmente situaciones que son poco creíbles y la fiscalía le cree su problema, pero el país no creo que le crea lo que acaba de declarar, ¿no? Entonces, eso no reporta realmente una sucesión de hechos desde el inicio, como usted una vez lo dijo, para ver el tema de la incapacidad moral. Qué nos está faltando a nosotros como país? No es que querramos arbitrariamente o persistentemente vacar al presidente, sino que son hechos que si hubiera sucedido con otros funcionarios, con otras personas, en estos momentos lo hubieran hecho una mina en esa persona, lo hubieran explotado de tal manera que ya estuviera en la cárcel por una presión mediática, pero no vemos esa misma lectura y no queremos llegar a eso tampoco, pero la capacidad de indignación que le hace falta es que en realidad pues pasa de repente por el hecho de que la gente está desconectada, de va y viene, no le importa lo que pasa en su país, o simplemente acá hay una inercia que nos lleva a un rumbo desconocido. La indignación es selectiva. Vladimiro Montesinos, en un video, entregó un fajo de billetes a un congresista para que se cambie de bancada. Eso desató la crisis del gobierno de Fujimori. Hoy día, el fiscal encuentra dinero del secretario general del despacho presidencial y no genera nada. La indignación, Leslie, es selectiva. Lamentablemente, la indignación de ciertos sectores es selectiva y eso es lo que está haciendo daño al país. Yo creo que esta gestión no se encuentra a la altura de lo que necesita el país. Hemos tenido una caída terrible producto de la pandemia que todavía seguimos viviendo y mientras más decisiones equivocadas sigan tomando, mientras más funcionarios menos adecuados sigan tomando decisiones, y mientras más decisiones de largo plazo incorrectas sigan tomando, más profunda va a ser la crisis. Por eso yo pregunto, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a aguantar que se produzcan estos daños? ¿Hasta dónde va a ser moralmente correcto aguantar el perjuicio para el país? Realmente, si no hay esa reflexión, vamos a esperar a haber caído el cataclismo y a nosotros nos quedará decir, se los dijimos varias veces. Muchísimas gracias, doctor Hernando Cuba, por esta gracias entrevista y siempre muy importante escucharlo. Muchísimas gracias. Muy Muchas buenos días. gracias. Hasta luego.